En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versos 57 al 66. Cuando le llegó a Isabel su día, dio a luz un hijo, y sus vecinos y parientes se alegraron con ella al enterarse de la misericordia tan grande que el Señor le había mostrado. Al octavo día vinieron para cumplir con el niño el rito de la circuncisión y querían ponerle por nombre Zacarías, por llamarse así su padre. Pero la madre dijo: no, se llamará Juan. Los otros dijeron: pero si no hay nadie en tu familia que se llame así. Preguntaron por señas al padre cómo quería que lo llamasen. Zacarías pidió una tablilla y escribió su nombre: es Juan, por lo que todos se quedaron extrañados. En ese mismo instante se le soltó la lengua y comenzó a alabar a Dios. Un santo temor se apoderó del vecindario y estos acontecimientos se comentaban en toda la región montañosa de Judea. La gente que lo oía quedaba pensativa y decía: ¿qué va a hacer este niño? Porque comprendían que la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Colosenses capítulo 3, verso 16. Hola querida familia en la fe. Sean bienvenidos una vez más a este su canal de evangelización. Reciban un cordial saludo, un abrazo espiritual a la distancia de parte de su hermano y amigo en la fe, Fausto Pelicó. Estamos nuevamente en el día lunes, principio de semana, una semana de trabajo para todos, pidiendo siempre a Dios que los acompañe, que los guíe, que los ilumine siempre donde quiera que se encuentre. El Evangelio está tomado en San Lucas, capítulo 1, del verso 57 al 66, en donde hoy la palabra del Señor viene a enseñarnos que le llegó el día en que Isabel tenía que dar a luz. Y todos sus parientes, toda su familia se alegraron, se llenaron de gozo, de felicidad, compartieron con ellos esa alegría, ¿sí? Esa misericordia de Dios. Es una gran alegría que ellos festejaron, que ellos celebraron el nacimiento de Juan el Bautista. Fíjese bien, esa voz que clama en el desierto ha nacido y todos se han unido para celebrar. Lo mismo que hoy se vive en nuestra vida actual. Para muchos un hijo es una desgracia, pero para Dios es una bendición, fíjese muy bien. Hay muchas mujeres que las han corrido de sus casas por estar embarazada, por quedar embarazada. En la familia de Isabel se alegró juntamente con ella. La invitación es a que nosotros nos preparemos. Papá y mamá necesitamos formarnos, conocer la palabra, conocer la enseñanza de Dios, para que podamos instruir a nuestros hijos en el camino de la vida, en este camino que vamos hacia el reino de los cielos. En este mundo hay cristianos que se enojan. Hay cristianos que cuando la hija queda embarazada, lo tienen como una maldición, como una desgracia, fíjese bien. Hay personas que lo viven así y han corrido a sus hijos. ¿Qué es lo que estás enseñando a tus hijos? ¿De qué te has preparado? El Señor nos invita a nosotros a prepararnos de la sabiduría divina, a pedir al Señor esa sabiduría divina, porque la sabiduría humana simplemente es terrenal y es un día se va a quedar. Pero la sabiduría divina nos ayuda para poder nosotros aprender de la palabra y poder enseñar, instruir a nuestros hijos en el camino del bien, para que cuando ellos llegan a su mayoría de edad, cuando ellos ya estén preparados, pues puedan celebrar juntos la venida de un hijo, ¿sí? La bendición que Dios hace en cada mujer.
Es triste y lamentable cuando en la familia se desprecia a los hijos. Es triste y lamentable cuando en la familia, en lugar de querer y apoyar a los hijos, los están corriendo. Hay mujeres que no pueden tener hijos y buscan, le piden a Dios una oportunidad. Tenemos el ejemplo de esta pareja de Isabel y Zacarías. Como ella, hay muchas parejas, hay muchas mujeres que le piden a Dios día y noche insistentemente en la oración para que tengan un hijo, para que Dios les conceda un hijo. Pero para muchos que pueden tener hijos, no lo quieren, no lo reciben, no lo aceptan en la familia. Y por eso hoy nos enseña como Isabel y Zacarías, que ellos eran de una familia de sacerdotes y perseverante en la súplica, en la oración a Dios. Hoy nos enseña que nosotros debemos formarnos, prepararnos, ¿sí? Pedir a Dios esa sabiduría, ese conocimiento divino para poder instruirnos, porque en la familia los maestros es papá y mamá. En esta fiesta, en esta Nochebuena, en muchas familias ya no está papá o mamá, pero la invitación es a celebrar a través de la palabra, reunir, festejar y convivir a través de la palabra del Señor. Es la invitación que hoy el Señor nos hace a través de su palabra, para que nosotros, ¿sí?, nos acerquemos a Dios. Y estamos ya para terminar este año, estamos cerca ya, y la invitación a que nosotros nos preparemos, a que hagamos nuestra conversión. En el Evangelio de hoy vemos el poder de Dios, la misericordia de Dios, a pesar de ser de edad avanzada Zacarías e Isabel, a pesar de que eran estéril, ellos recibieron de Dios a través de sus oraciones, recibieron la misericordia de Dios. Lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. La obra de Dios, fíjese bien, se manifiesta. La obra de Dios se manifiesta, se realiza donde Él quiere, no donde nosotros queremos. Nosotros no somos quienes para impedir la obra, la misericordia de Dios. Para aquellos padres que han corrido a sus hijos, a sus hijas, para ellos, déjeme decirle de que la obra de Dios se realiza donde Él quiere y como y con el que Él quiere. Y vemos el ejemplo de esta familia y todo el vecindario se alegra juntamente con ellos. Y es por eso, dice, cuando le llegó a Isabel su día, dio a luz un hijo, y sus vecinos y parientes se alegraron con ella, al enterarse de la misericordia tan grande que el Señor había mostrado. Es una alegría, es un gozo, recibir de Dios su misericordia, ¿sí?, manifestando su poder y su misericordia. Por eso en el verso 66, ¿cómo termina el Evangelio? Dice, la gente que lo oía quedaba pensativa y decía, ¿qué va a hacer este niño? Porque comprendían que la mano del Señor estaba con él. Juan el Bautista, la voz que grita, la voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Hoy viene Juan el Bautista a predicarnos, a enseñarnos, a hacernos ese llamado a la conversión, porque no nos vamos a escapar del castigo que se nos acerca, dice Juan el Bautista. Por lo tanto, hoy te hace la invitación a través de la palabra. Y es por eso que nosotros debemos de aprender qué es lo que el Señor pide, qué es lo que el Señor quiere. Mire cómo lo dice Malaquías, que es la primera lectura del día de hoy. Malaquías en su capítulo 3, del verso 1, dice, estoy para enviar a mi mensajero, al que despejará el camino delante de mí, dice el Señor. Y por eso en el verso 23 y 24 nos dice así, les voy a enviar al profeta Elías antes que llegue el día de Yahvé,
que será grande y temible. Él reconciliará a los padres con los hijos y a estos con sus padres. Él reconciliará a los padres con los hijos y a estos con sus padres, para que cuando yo llegue no tengan que maldecir a este país. El Señor ha venido a unirnos, a reconciliarnos, a pesar de esa división, a pesar de esa distancia que está entre padre e hijos. Los ha venido a reconciliarnos, y eso dice San Pablo en 2 de Corintios 5:18, de que Dios está reconciliando al mundo. ¿Sí? Dios está reconciliando al mundo. Por eso dice, déjese reconciliar con Él. Eso es lo que hoy lo dice también el profeta Isaías en su capítulo 40. En su capítulo 40, en su verso 3, dice, una voz clama, abran el camino a Yahvé en el desierto. ¿Cuál es el desierto? La soledad. El desierto es donde no se escucha esa palabra. Tu vida que ha estado alejado de Dios, tu vida que no se ha acercado a escuchar la palabra, ese es un desierto. Por eso dice, una voz clama, abran el camino a Yahvé en el desierto. ¿Qué hay en el desierto? No hay nada. Es una soledad, es un vacío. Así se encuentra la vida del ser humano cuando está lejos. Y Juan ha venido a hacer esa invitación, a prepararnos. Por eso dice, en la estepa tracen una senda para Dios. Todas las quebradas serán rellenadas y todos los cerros y lomas rebajados. Que se aplanen las cuestas y queden las colinas como un llano. Dice el profeta Isaías. Y por eso, fíjese bien, una voz clama en el desierto. Abren, preparen el camino. Prepara tu vida. Prepara esa vida que el Señor te ha regalado. Hay muchas personas que llevan muchos años viviendo en la fornicación. Y el Señor hoy y mañana y enseguida, el Señor te seguirá haciendo esa invitación para que te escapes. Dice, ¿cómo escaparán ustedes del castigo que se les acerca? Dice Juan el Bautista. Raza de víboras les llega a llamar Juan el Bautista. Así predicaba a los rebeldes, aquellos que no querían escuchar, aquellos que no estaban convencidos de lo que Juan les enseñaba. No creían, rechazaron a Juan. ¿Sí? Cuando Juan los llamaba a la conversión, los rechazaban. Y por eso San Lucas, en su capítulo 7, en el verso 24, nos va a decir quién es Juan. Es la voz que clama en el desierto. Dice, los mensajeros se fueron a Jesús, se fueron y Jesús empezó a hablar de Juan a la gente. Cuando ustedes salieron al desierto, ¿qué iban a ver? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué iban a ver? ¿Un hombre con ropas finas? Pero los que visten ropas finas y tienen comida regia están en palacios. Entonces, ¿qué fueron a ver? ¿Un profeta? Eso sí, y créanme, más que profeta. Este es el hombre de quien la Escritura dice, ahora envío a mi mensajero delante de ti para que te preceda y te abra el camino. Yo les digo que entre los hijos de mujer no hay ninguno más grande que Juan Bautista, y sin embargo el más pequeño en el reino de Dios es más que él. Todo el pueblo escuchó a Juan, incluso los publicanos confesaron sus faltas. Incluso los publicanos, dice, confesaron sus faltas y recibieron su bautismo. En cambio, los fariseos y los maestros de la ley no pasaron por su bautismo y con esto desoyeron el llamado que Dios les dirigía. ¿Se dan cuenta cómo desobedecieron la invitación? Ese llamado que Juan les hacía a los fariseos y los maestros de la ley.
que se sentían superior que Juan el Bautista. ¿Cómo ellos lo rechazaron? ¿Cómo ellos no aceptaron? Fíjese bien. Por eso dice, en cambio los fariseos y los maestros de la ley no pasaron por su bautismo, no fueron bautizados. Como hoy hay muchos que no quieren ser bautizados, no quieren que sus hijos se bauticen. Dicen que un niño no tiene pecado, por lo tanto hay que dejar que crezca para que así él decida si se bautiza o no, para que él ya sepa qué es lo que va a recibir. Un niño no sabe qué es lo que recibe, dicen muchos. Y esto es lo que dice, en cambio los fariseos y los maestros de la ley no pasaron por su bautismo y con esto desoyeron el llamado que Dios le dirigía. Y entonces, por eso la palabra del Señor en San Lucas, en mismo San Lucas capítulo 16, verso 16, nos dice que toda la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Ahí nada más se acabó la ley y los profetas. Ya viene el Nuevo Testamento con Cristo. Oiga qué dice. La época de la ley y de los profetas se cerró con Juan. Desde entonces se está proclamando el reino de Dios y a todos les ha llegado la hora de conquistarlo. Más fácil es que pasen el cielo y la tierra que deje de cumplirse una sola letra de la ley. Todo hombre que se divorcia de su mujer y se casa con otra cometerá adulterio, dice el Señor. Entonces, por lo tanto, se ha quedado ya la ley y las profecías con Juan el Bautista. Se ha quedado, pero la ley y los profetas llegan hasta Juan y no obedecieron, dice. No obedecieron, por lo que dice San Lucas 7. Todo el pueblo escuchó a Juan, incluso los publicanos confesaron sus faltas. Es lo que hoy el Señor nos hace, ese llamado, esa invitación a confesar, la que dice, ejemplo, San Juan 20, 21 al 23, la doctrina católica, la confesión, la que dice San Mateo capítulo 9 del verso 1 al 8. Es la doctrina sobre la confesión. Y por eso dice, todo el pueblo escuchó a Juan, incluso los publicanos confesaron sus faltas y recibieron su bautismo. Pero ¿qué pasa? Hoy mucha gente está en contra del bautismo. Hoy mucha gente dice, no queremos bautizar a nuestros hijos niños porque ellos no tienen pecado, porque ellos no saben lo que hacen. Entonces, por eso dice en Hechos de los Apóstoles, vean lo que dice Hechos de los Apóstoles sobre el bautismo de Juan. Juan estaba bautizando, ¿sí? Un llamado a la conversión, el bautismo de Juan. Pero dice Hechos capítulo 19 en su verso 1 en adelante, dice, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso. Atravesando las regiones altas, encontró ahí a algunos discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Le contestaron, ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. Pablo les replicó, entonces, ¿qué bautismo han recibido? Respondieron, el bautismo de Juan. Entonces Pablo les explicó, si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida, pedía al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús, y al imponerles Pablo las manos, el Espíritu Santo bajó sobre ellos, y empezaron a hablar lenguas y a profetizar. Eran unos 12 hombres. Aquí la palabra del Señor nos explica la diferencia que hay entre los dos bautismos, la de Juan y la de Jesús. La de Juan es un bautismo, a una invitación, un llamado a la conversión. Y por eso el bautismo de ellos es en un río. Pero al venir Jesús,
el bautismo de Él es muy diferente. Y por eso lo explica, que a través del bautismo de Jesús se recibe el Espíritu Santo. Por eso dice Pablo, entró en la sinagoga y durante 3 meses les habló sobre el reino de Dios. Pablo estaba enseñando y por eso les explica a ellos la diferencia que hay dentro de los dos bautismos, la de Juan y la de Jesús. Entonces, como hoy en nuestro tiempo hay muchas enseñanzas de hombres, contradicciones contra el bautismo de Jesús, por eso muchos ya no quieren dejar que sus hijos sean bautizados desde niños. Cuando eran católicos, sus hijos fueron bautizados, incluso ellos se bautizaron de niños, pero hoy que son protestantes están en contra del bautismo. Cuando por medio del bautismo recibimos muchas cosas. Pasamos a ser hijos de Dios, nos revestimos de Cristo, recibimos el Espíritu Santo, se nos abren las puertas del cielo, pasamos a ser herederos de Dios. Hay muchos, no solamente, fíjese bien como dicen muchos, que el bautismo es exclusivamente solo para el perdón de los pecados. Hay muchos que dicen así, pero no es así. La Biblia dice que es para muchas cosas. A mí me lo han dicho, que el bautismo es solamente para el perdón de los pecados. Por eso solamente los adultos deben bautizarse, porque solo ellos tienen pecado. Los niños no tienen pecado y no deben de bautizarse. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el bautismo es para muchas cosas. Es para nuestra salvación, dice San Pedro. Primera de Pedro 3:19 en adelante dice que el bautismo es para nuestra salvación. Entonces, cuando usted entiende y comprende el bautismo, que es para nuestra salvación, es cuando usted más temprano, más luego, bautiza a su hijo. Pero cuando ustedes desconocen sobre el bautismo, se dejan llevar por otras personas. Y hoy el Señor nos enseña esto. Por eso dice, para los que se han quedado con el bautismo de Juan, aquí está, que se recibe el Espíritu Santo a través del bautismo de Jesucristo. Y eso lo dice. Entonces Pablo les explicó, si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida, pedía al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él. Juan les decía que detrás de él viene alguien con más poder, que él no es capaz de desatar las correas de sus sandalias. Por eso les decía, pedía que creyeran en aquel que vendría después de él. Eso es Jesús. Al oír esto, se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús, y al imponerles Pablo las manos, el Espíritu Santo bajó sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y profetizar. Y a profetizar. Por eso, vemos en Marcos, en su capítulo 1, San Marcos en el capítulo 1 nos enseña también sobre Juan el Bautista. Y vean ustedes qué dice. Este es el comienzo, dice San Marcos. Juan fue enviado, la voz que clama, la voz que grita en el desierto. Por eso que hoy se celebra eso, se festeja eso. Los familiares, los vecinos celebraron juntamente con Isabel y Zacarías cuando Isabel le tocó dar a luz. Y dice, este es el comienzo de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías estaba escrito, mira, te voy a enviar a mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Escuchen ese grito en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Ahí predicaba bautismo y conversión. Ahí predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados por él en el río Jordán. ¿Sí? Eso es lo que Juan hacía. Bautizaba un bautismo de conversión para que todos se convirtieran. Pero es muy diferente al bautismo de Jesús. Por eso la palabra del Señor nos invita a que nosotros nos preparemos, ¿sí? Para que nosotros estemos pendientes cuando nos enseñan sobre el bautismo, cuando nos enseña a qué edad se puede bautizar. La misma Sagradas Escritura lo dice. Pero ya en Lucas
en su capítulo 3, San Lucas en su capítulo 3, en su verso 7, nos dice de esta manera, cuando Juan predicaba a todos aquellos que no aceptaron, que no recibieron la palabra, dice Lucas, capítulo 3, verso 7, ¿cómo predicaba Juan el Bautista? Dice así: Juan decía a las muchedumbres que venían a él para que los bautizara, raza de víboras, ¿cómo van a pensar que escaparán del castigo que se acerca? Produzcan los frutos de una sincera conversión, pues no es el momento de decir nosotros somos hijos de Abraham. Y dice en el verso 10, la gente le preguntaba, ¿qué debemos hacer? Él les contestaba, el que tenga 2 capas, que dé una al que no tiene, y el que tenga de comer, haga lo mismo. En este tiempo en que estamos, tiempo de Adviento, Juan le predicaba a la gente que el que tenga 2 capas, que comparta con el necesitado, que el que tenga de comer, que haga lo mismo. Dice, vinieron también cobradores de impuestos para que Juan los bautizara y le dijeron, maestro, ¿qué tenemos que hacer? Respondió Juan, no cobren más de lo establecido. Están explotando al pueblo, están robando, cobrando de más, y Juan les dice, no cobren más de lo establecido. A su vez, unos soldados también se acercaron. Le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer? Juan les contestó, no abusen de la gente, no hagan denuncias falsas y conténtense con su salario. Cuando Juan empezó a predicar, la predicación de Juan no le gustó a la gente, a los maestros de la ley, a los fariseos, lo rechazaron. Y por eso Juan tuvo que llegar hasta la muerte. Cuando le predicó al rey Herodes, también no le gustó cuando le dijo que él estaba viviendo en adulterio, que no podía estar así, y no le gustó, porque no podía tener a la mujer de su hermano como su esposa. Entonces, hoy la palabra del Señor nos hace esa invitación, fíjese muy bien, para que nosotros cada día nos vayamos preparando, nos vayamos formando. Dice, cuando le llegó a Isabel su día, dio a luz un hijo, y sus vecinos y parientes se alegraron con ella al enterarse de la misericordia tan grande que el Señor había mostrado. Es una fiesta, es una alegría, es un gozo estar en familia y celebrar esta Nochebuena juntos para aprender, para poder prepararnos y poder enseñar a nuestra familia. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe y les conceda todo lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.